Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Hasta ahí vamos a leer. Ocupe su lugar un momento, por favor. ¿Sabe, hermano, que la iglesia, después de la crucifixión, de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que en el libro de los Hechos nosotros leemos, y la Escritura dice que la iglesia enfrentó persecución. La Biblia dice que a donde quiera que la iglesia, los esparcidos iban y llegaban predicando el evangelio. La tarea de nosotros, hermanos, es predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos propagar la palabra, necesitamos extender el reino de Dios. Más, hermanos, más personas necesitan escuchar el evangelio de salvación que nosotros tenemos, que nosotros portamos. Ayer me tocó estar en la clase que tomo yo una vez al mes, y hermano, me puso a reflexionar bastante. Y hay que tomar decisiones en ese sentido. La iglesia tiene que trascender, pero hay un punto importante dentro del trabajo de la iglesia, que es la oración. ¿A cuánto les gusta orar? Miren, no a todos les gusta orar, pero la oración es para todos. Todos necesitamos orar. Hay gente, hermano, que nunca en su vida ha venido a un culto de oración, y no hablo de usted precisamente, aunque si usted anda por ahí, pues le invitamos al culto de oración los viernes. Pero, hermanos, la oración es fundamental. Orar es platicar con Dios, dice amén. Y en la Biblia encontramos un sinfín de pasajes donde Jesús, hermanos, nos está hablando sobre la necesidad de orar. Jesús se lo dijo a Pedro, estando en el Getsemaní, se lo dijo, ¿se acuerdan? Le dijo: orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús le enseñó a Pedro la necesidad de orar, y la necesidad de orar de manera continua. La oración es el alimento para nuestra alma. La oración fortalece nuestro espíritu. La oración alimenta nuestra fe. Hermanos, si nosotros no oramos, nosotros estamos descuidando un área que es elemental en nuestra vida como creyentes. Por eso la oración es importante. ¿Hay un horario para comer, sí o no? ¿Hay un horario para qué más? ¿Para dormir o no? ¿Hay un horario para asistir a la iglesia? Bueno, hay una hora para orar, hermanos. Y esa hora es la hora que usted decide, el tiempo que usted determina como una necesidad de oración. La Escritura dice que en el templo La Hermosa, hermanos, había, hermanos, un tiempo de oración. Dice que ellos iban a la hora novena, la hora de la oración. Y la hora novena, hermanos, en el contexto judío, eran las 3 de la tarde. Entonces ellos a esa hora iban al templo para tener su culto de oración. ¿Sí está conmigo? Entonces nosotros no andamos tan mal cuando celebramos los viernes a las 6:30 los cultos de oración. La diferencia es que ellos lo tenían a las 3 de la tarde y nosotros lo celebramos a las 6:30 de la tarde. Pero esta tarde yo quiero hablar acerca de los beneficios de practicar la oración en nuestra vida. Amén. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, y eso lo ha escuchado más de alguno de los que está aquí con nosotros, cuando eran los cultos de oración en nuestra congregación allá en Ciudad Victoria, eran los lunes, hermanos. Y la oración empezaba, si no mal recuerdo, a las 8 de la noche o a las 7, no recuerdo el horario. Pero, hermanos, es una congregación grande, usted sabe, algunos de ustedes saben eso. Varones, había 80, 90 varones. Y mi papá era el líder de los varones. Entonces yo era un adolescente, 11, 12 años, hermano, y yo no entendía lo del asunto de la oración. Así que cuando se llegaba el tiempo de la oración, que eso tengo que reconocer y agradecerlo, hermano, ninguno anda fuera a la hora de la oración aquí, hermanos. Bueno, por lo menos rondando aquí el templo, ¿verdad? Allá en sus casas a lo mejor sí. Pero el asunto es que cuando estaba la oración en el templo, ¿sí está conmigo? Yo estaba sentado en el estacionamiento tirándole piedras a las llantas de los carros de los hermanos de la iglesia, escondido entre los carros, hermanos, porque yo no quería entrar a la oración. Yo sé que eso no pasa con usted ni con sus hijos, pero eso me pasó a mí. Y un día me sorprendió el pastor
salió el pastor al estacionamiento y que nos encuentra entre los carros aventándole piedras a las llantas y que nos dice: hijitos, métanse a orar. Sí, pastor, ahí vamos. Y nos metimos a la oración. Fui y me senté a un lado de mi papá. Mi papá se sentaba aproximadamente por donde se sienta el hermano Jesús Toledo. Yo me senté ahí donde está la hermana Nena, a un lado de mi papá. Y lo primero que hice fue voltear a ver la lista, porque mi papá acostumbraba a orar por todos los varones de la iglesia. Y apenas iba empezando. O sea que la oración iba para largo. Yo todavía iba a estar un buen tiempo sentado a un lado de mi papá. Yo no comprendía el asunto de la oración. Y muchas personas no comprenden el tema, la importancia y la trascendencia de la oración. Pero conforme vamos creciendo en la vida cristiana y uno comienza a madurar en la fe, uno comienza a entender la importancia de practicar la vida de oración de manera personal o de manera congregacional. ¿Sí está conmigo? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender sobre los beneficios que la oración trae a nuestra vida. Y yo quiero hablar de 3 beneficios que encuentro en este pasaje de la Escritura. Quiero que tengas su Biblia abierta. El primer beneficio que se genera en el creyente que practica la oración es la autoridad divina, el valor ante una necesidad. Pero ellos oran con autoridad, porque conocen el valor de la autoridad divina que ellos tienen. El texto dice, los que tienen su Biblia abierta y los que no vayan al texto, por favor, en el versículo 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Acuérdense que era un cojo, ¿verdad que sí? Vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese, ¿qué? Estoy en Hechos capítulo 3, versículo 2, ¿estoy bien? Para que pidiese, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Hermanos, mire, este hombre tiene una necesidad. Es un hombre cojo, pero este hombre está pidiendo dinero para suplir su necesidad. Y él tiene una necesidad. Y muchas veces, hermano, la gente, muchas veces, cuando nosotros vemos a una persona con necesidad, o atendemos a la necesidad o evadimos la necesidad. A veces, hermano, ni siquiera volteamos a ver a las personas, porque tal vez no traemos en ese momento, porque tal vez, no sé, vamos contrapunteados con nosotros mismos, el calor nos está abrumando, no sé. Pero cuando de pronto se presenta una necesidad, pareciera que lejos de querer prestar atención a la necesidad, evadimos esa necesidad, le sacamos vuelta, no queremos enfrentar la situación que está frente a nosotros y evadimos a una persona que está pasando por necesidad y está pidiendo que seamos nosotros el medio para suplir esa necesidad. Hay gente que al ver la necesidad dice: no es mi problema. Pero cuando seas tú el de la necesidad, vas a querer que todos adopten tu problema. Y este hombre, hermanos, que era cojo, dice el texto que fijó, que les estuvo atentos esperando recibir algo. Pero mire, me llama la atención el versículo 4. Pedro con Juan, ¿qué dice ahí? Fijando en él los ojos. ¿Sabe lo que es fijar los ojos en alguien? Es prestarle atención, es no evadir esa necesidad. Él vio al cojo y lo vio, le prestó atención. No le dijo con permisito, no, le vio la necesidad y lo observó. Él se detuvo a ver la necesidad y a escuchar la petición que este hombre tenía, hermanos. ¿Por qué a veces no nos detenemos? Ya lo dije, por la premura del tiempo, porque tal vez no tenemos algo para compartir con la gente, porque simplemente, hermanos, somos indiferentes de la necesidad de las personas. Pero hay algo que podemos dar. Bien lo dijo Pedro: no tengo oro ni plata. A veces no tenemos una economía, hermanos, para suplir una necesidad material de alguna persona. Hay un sinfín de necesidades en los hospitales, personas que tienen una necesidad apremiante en su vida y que humanamente o materialmente nosotros tal vez no podemos suplir esa necesidad. Pero hay algo que sí tenemos que muchos no tienen. ¿Sí está conmigo?
Hay algo que nosotros tenemos que muchos no tienen, y Pedro estaba consciente de eso. Pedro sabía que algo poseía, porque Pedro ya había experimentado los milagros juntamente con Cristo. Pero Pedro también había escuchado a Jesús decir, hermano, que cosas mayores que las que vieron que Jesús hacía, ellos harían. Pedro sabía que algo podía hacer por la persona que estaba pasando por esa necesidad. Por eso Pedro, con Juan, dice el texto, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y una cosa es que Pedro ponga su mirada en él, y otra cosa es que le vuelva a decir, obsérvanos, préstanos atención, porque ni te vamos a esquivar la necesidad, pero también quiero que tú prestes atención y nos veas, porque vas a recibir lo que más necesita tu vida. Y eso es algo, hermano, que solamente hace alguien que sabe, que tiene el respaldo de una autoridad divina. Pedro sabía que Jesús estaba con él. Él sabía que Dios estaba a su lado. Él sabía que era garantía de experimentar un milagro, porque sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Por eso hace días que orábamos en el altar por los enfermos, y yo pedía un viernes, y yo pedía que cada quien pusiera sus manos en los hombros de quien está pasando por necesidad. Yo decía, hable con autoridad, y no con la autoridad suya, sino con la autoridad que nos ha otorgado Cristo a la iglesia. Él dijo que en su nombre oraríamos por los enfermos y estos sanarían. ¿Dice amén? Entonces yo necesito practicar la oración, porque al momento de practicar la oración yo tengo esa comunión personal con el Señor. A través de la oración yo me lleno de su presencia. A través de la oración yo me lleno de su espíritu. A través de la oración yo tengo intimidad con el Señor. Y esa presencia me da la garantía, hermanos, de poseer una autoridad divina, para que en el nombre de Jesús milagros ocurran a través de nuestra vida. Por eso es importante la oración. Por eso es importante que usted venga a orar. Por eso es importante, porque el día que menos imagine, a usted se le presentará una oportunidad, y tal vez no traerá material, tal vez no traerá una economía, tal vez no tendrá lo necesario materialmente hablando, pero una oración puede cambiar la historia de una persona. Cuando usted está revestido de poder, cuando usted tiene esa presencia gloriosa del Espíritu Santo, cuando usted tiene una vida de oración, hermano, créame que tiene una autoridad de parte del Señor. Es una autoridad de parte de Dios. Estos hombres eran hombres que iban a la oración. Y nosotros tenemos, usted conoce nuestra meta, Príncipe de Paz. 81 personas el viernes de oración. Todavía es algo que alguien dice, pastor, es algo iluso. Se puede. Hemos tenido 70, 71. No hemos llegado a los 80, pero se puede llegar a los 80. Un viernes de oración. ¿Sí está conmigo? Hemos ido 50, 56 en un viernes de oración. Y usted dirá, pero qué afán. Ya vamos a llegar a los 80 para que el pastor se muera contento. No, sabe que no es el afán ni es el ego, es simplemente motivar a la iglesia a ser una iglesia activa en la práctica de la oración. Eso es simplemente que la iglesia tome conciencia sobre la necesidad de orar. Que el creyente tome la conciencia sobre la importancia de la comunión con el Señor a través de la lectura de la palabra, pero también a través de la oración. Escribí yo, fijando en él los ojos. Esta expresión nos muestra, o me muestra, que ellos no ignoraron la oportunidad frente a ellos. No pasaron por alto la necesidad y no ignoraron la condición de aquel hombre cojo. Hay quienes se acercan, hermano, para recibir algo material de nuestra parte, pero hay algo mayor que nosotros tenemos. Ellos sabían que ellos tenían conciencia de la fuente de poder. El versículo 6, mire lo que dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Se debe tener conciencia de quién respalda nuestra vida. ¿Por qué oramos cuando uno se sube al autobús para viajar? ¿Por qué oramos cuando nos subimos al avión? Yo siempre oro, hermano, cuando me subo al avión, y así muy diplomáticamente. Yo no diplomáticamente porque me dé vergüenza, pero diplomáticamente porque algunos dicen, está nervioso, tiene miedo. Y yo así, no, Padre Santo, ten misericordia, ¿verdad? Que no se caiga este avión, Señor.
Porque sí me da miedito. Más que uno dice, no pasa nada. Pero pues siempre está el riesgo, ¿verdad? Usted tiene que practicar la oración de manera continua, todos los días. ¿Sí está conmigo? Usted tiene que venir a los tiempos de oración. En la mañana hay un tiempo de oración, a las 8:30, de 8:30 a 9:30, martes, miércoles y jueves. En los viernes hay un tiempo de oración, de 6:30 a 7:30. Los domingos hay una oración de altar, así le llamamos nosotros. ¿Se acuerda? Tenemos años con esa oración de altar. Y se ora en el altar por la familia, por salvación de los hogares, por restauración en nuestros hijos. ¿Sí están conmigo? Son tiempos de oración que se deben tener, porque son esenciales. Y a través de esos tiempos de oración, hermano, usted se reviste de poder. Usted se llena de esa presencia. Usted se satura de esa gloria. Una persona que trabaja continuamente en un taller mecánico, hermano, continuamente está lleno de ¿qué? De grasa. Y huele a grasa. ¿A poco no? Una persona que trabaja en la construcción continuamente trae sus manos tal vez cenizas por el ambiente del trabajo, ¿verdad? ¿O no? En el cabello, porque se llena de eso. Bueno, una persona que tiene y que practica la oración, ¿usted cree que no? Pues eso que se siente, hermano, se da cuenta una persona que, usted se da cuenta de una persona que es de oración. Fácil se da cuenta usted. Esa persona tiene oración, esa persona tiene la presencia de Dios, esa persona tiene el respaldo del Señor. Se percibe esa presencia cuando una persona es una persona de oración. Entonces, hermano, pero lo que quiero primero, el primer beneficio que se genera en el creyente que practica la oración es la autoridad divina. Una persona que tiene continua comunión con el Señor a través de la oración, no se le puede olvidar que tiene garantizado el respaldo divino. No tiene el respaldo pastoral, no tiene el respaldo del diácono, no tiene el respaldo de la familia, tiene el respaldo ¿qué? Divino. Por eso Pedro, cuando ve al cojo, hermano, frente a la puerta, hermano, él sabe lo que puede acontecer, porque él va en el nombre de Jesucristo. Él sabe que tiene el respaldo divino, por eso ora con autoridad. ¿Sí está aquí? Por eso oramos por los alimentos. ¿Cuántos oran por los alimentos? ¿O no? Ya no. Ore, dígale: Señor, consagra estos alimentos. Alguien escuché predicar hace días, no, amor, ¿quién dijo? Pero que hubo un hombre que le echó veneno de rata a la comida 3 días seguidos, y los 3 días seguidos no se murió. Y la persona que estaba haciendo eso dijo: ahora voy a creer en Cristo, porque 3 días te puse veneno para que te murieras y no te muriste. Alguien lo dijo hace días atrás, yo lo escuché. O fue en alguna predicación de los devocionales en la mañana en MacDill, no sé, pero alguien testificó eso. Dijo: ¿y no se murió? Ahora creo. Ah, sí, porque la oración tiene poder, porque la oración tiene el respaldo divino. ¿Sí está conmigo? A mí no se me olvida, hermanos, cuando el hermano Tomás Alpírez, con quien yo colaboré cuando estuve en primer año en MacDill. Ya le conté esa historia, ¿verdad? Que fuimos allá al culto, y luego cuando regresamos al culto, una persona fue y nos llevó comida, y dijo el hermano Tomás, yo vi la comida, dije aleluya. Y el hermano Tomás dijo: hermano Carlitos, no vamos a comer ahorita, cuando terminemos el culto regresamos, y regresemos comemos. Bueno, está bien. Hermano, estaba hecho gusanos el plato. Y dijo el hermano Tomás Alpírez: por eso no quería que nos lo comiéramos, Carlitos, porque yo sabía que eso no era bueno. Dije: ay, qué bueno, ¿verdad? Que el hermano, porque hermano, Dios respalda una vida de oración. ¿O no lo cree usted? Dios respalda una vida de oración. Ahora, si usted cree que Dios respalda una vida de oración, véngase los viernes a las 6:30. Es 1 hora nada más. Es un tiempo de oración, es un tiempo de comunión con el Señor. Eso es importantísimo. Alguien dice: pastor, tengo ocupaciones, pero usted puede venir a orar un tiempo. Usted que tiene la oportunidad, venga a orar.
Usted que puede manejar el espacio, véngase a orar unos minutos. Alguien dice, pero ¿valdrá la pena? Claro, porque no va a platicar conmigo, va a platicar con el Señor. Pero para una hora mejor ponga 2, hermano, con una hora que esté hincado. Pero sí vale la pena el tiempo que se recorre para poder llegar a un lugar y poder doblar rodillas un tiempo a solas con el Señor, en comunión con Dios, porque se va a tener un tiempo de conversación íntima con Dios, con el Todopoderoso. Recordemos que la iglesia está edificada en Cristo, es edificada por Él y tiene el respaldo divino. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y no es un sentido figurado, el pasaje es literal. Habla de una protección y de una cobertura divina. ¿Sí está conmigo? Dice a los que creen. Y estas señales, y la palabra señales es muy importante, porque las señales dan evidencia de nuestra comunión con Dios. Las señales dan evidencia del respaldo divino. Las señales son evidencias de esa comunión cercana con el Todopoderoso. Las señales son garantía de que en usted y en su vida está la presencia del Señor. Por eso el texto dice el pasaje: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué seguir? A donde usted va, van las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí está conmigo? Cuando el creyente tiene una comunión con el Señor, ore con autoridad por los enfermos, ponga su mano con la autoridad. No necesita que el pastor vaya y ponga su mano. Usted puede poner la mano, usted puede interceder, usted puede orar, porque el texto dice que las señales seguirán a los pastores. No, dice estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí está conmigo? Y era la garantía del respaldo divino que estos hombres estaban teniendo a través de la vida de oración, de esa búsqueda de la presencia del Señor. Por eso, hermano, hermana, no deje de venir a los tiempos de oración. No se aleje. No diga, no ves que el fulano no va. Fulano, pero usted venga. No, es que ya no hay necesidad. ¿Por qué no? Si hay. Es que en otras iglesias no lo practican. ¿Dónde? En otras iglesias, en otras congregaciones, pero usted está aquí y aquí sí se practica. Hay iglesias que no tienen un tiempo de día de oración. Es real y no juzgo, pero aquí sí. ¿Sí está conmigo? Yo siempre he pensado, ¿qué pasará si un viernes, digo hermano, usted sabe que los viernes cuando hay algún evento distrital suspendemos el tiempo de oración, pero ¿qué pasaría si un día no hay nada, ni agenda distrital ni nada, que hermanos, este viernes no hay oración, día libre? Está padre, ¿no? Hermanos, día libre, váyase de picnic. Alguien dice, alguien tal vez pudiera estar dice, pastor, pero hay gente, no toda la gente tiene oración los viernes. No, pero nosotros sí. Ahora imagínense, lo pongo más drástico, que quitemos la oración de nuestra vida. ¿Sabe qué, hermano? Orar ya no es necesario. Con la palabra está bien, ¿no? ¿Y dónde yo dejo lo que la Biblia dice en cuanto al tema de la oración? La oración es fundamental en nosotros como creyentes. ¿Sí está conmigo? La oración es fundamental, es necesaria en nuestra vida. Pero hay un segundo beneficio que yo observo en el texto, y ese segundo beneficio se genera como resultado de una vida que practica la oración, y es el respaldo divino. Ahorita mencioné la autoridad divina, pero el segundo es el respaldo divino. ¿Por qué, hermano? Porque el texto dice, Pedro sabía quién dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí está conmigo? O sea, Pedro sabía, voy a usar una expresión, Pedro sabía nada más es en el nombre de Jesús. Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo sabía, Pedro sabía
Él sabía, hermanos, que en el nombre de Jesús esa enfermedad iba a salir del cuerpo de aquella persona que estaba quebrantada. Usted no puede hacer nada, pero Dios a través de usted, en el nombre de Jesús, lo puede hacer todo. ¿Sí está conmigo? Entonces Pedro iba en el nombre de Jesús. ¿Y por qué entonces, cuando dice el texto que aún los enfermos que estaban puestos, cuando la sombra de Pedro pasaba sobre ellos, quedaban sanos? Así lo dice el texto en el libro de los Hechos. No era la sombra, dice el coro, ni tampoco Pedro, sino más bien era que Pedro tenía ¿qué? La presencia de Dios. Pedro tenía el respaldo divino. Pedro tenía esa gloria en su vida. Pedro tenía ese respaldo de la vida de oración, que a donde quiera que él iba, y el texto lo dice, que bastaba la propia sombra de Pedro para que los milagros ocurrieran, porque tenía el respaldo de la presencia de Dios. Hay gente que anhela que usted visite la casa de ellos nada más porque saben que usted es una persona que tiene ese respaldo divino, porque saben que Dios está con usted. ¿Sí está conmigo? Hay gente que tiene esa intimidad con el Señor, y que a donde y va y ora y hace, y va y predica y enseña y ora por los enfermos y ora por endemoniados. ¿Por qué? Porque sabe que tiene ese respaldo divino. Pedro sabía eso. San Juan capítulo 14 versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y me gusta esa parte que dice el texto: y mayores que yo las hará. Imagínense lo que Jesús le está diciendo: el que en mí cree, las obras que yo hago, hará. Dice: y todavía mayores que esas. ¿Cuántos quieren que los enfermos oren cuando usted ponga sus manos? O sea, que los enfermos oren por sanidad cuando usted ponga sus manos. Nada más quiero ver si están, porque unos están cascabeleando, hermano. No se cree, fillo, me equivoqué. Primero, pues ore por los enfermos. Si no ora por los enfermos, ¿cómo va a creer usted que sane? Ore por los enfermos, ponga sus manos sobre ellos. Usted no va a hacer nada. El que puede hacer la obra, ¿quién es? Dios. Él es quien puede hacer todo milagro. Para Dios no hay imposible, hermanos. Dios lo puede hacer. Él puede restaurar la salud de cualquier persona, porque para Él no hay imposible. El problema no es Él, el problema somos nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos creer. Yo ya le he contado, y no la voy a contar completo la experiencia, pero un día yo iba orando en el carro, le dije: Señor, haz el milagro. Y yo mismo me contesté: pero no. ¿Tienes fe o no? O cuando el hermano Benito, hace muchos años, tenemos 19 años de pastores aquí, estábamos allá, el hermano Benito estaba pegado a aquel lado, yo creo hace 17 años, y testificó una experiencia que le pasó en la carretera. Él terminó y él dio el testimonio, y dije: ¿a poco sí, hermano Benito? Es que a veces nos falla la fe, hermano. A todos. Si a Pedro le falló, a este mismo Pedro le falló cuando se comenzó a hundir. Pero después Pedro es lleno de la presencia de Dios, y ahora lo encontramos hablando con autoridad y orando con autoridad, no evadiendo una necesidad, sino parándose en medio de la necesidad y decirle: mírame, porque vas a recibir un milagro. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y fue importante que orara en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, yo quiero desafiarlos a la oración. Yo quiero desafiarlos a venir a orar. Yo quiero desafiarlos a cambiar los horarios y los hábitos, y apartar un espacio para estar en la comunión con Dios en los tiempos de oración. ¿Sí está conmigo? Eso se necesita. Eso es esencial. Eso es necesario, hermanos. Usted necesita orar. Dijo el otro: necesitamos todos tener tiempos de oración. La conciencia de la fuente de poder. Porque a veces hay gente que dice: usted no. El que hace la obra es Cristo. Estaba leyendo un libro, o no sé qué estaba leyendo, pero dice que era tanto
Ayer estaba en la clase, ya me acordé. Estaba yo en una clase y estaba hablando un testimonio del hermano Daniel de los Reyes. Y dice que había un predicador, un evangelista, que oraba, era un evangelista y oraba y en el nombre de Jesús. Y andaba un niño de 3 años pegado a él. Dice, y entonces se manifestó un espíritu inmundo, un demonio. Dice, y comenzó a decir el predicador, eso se decía, cierren sus ojos porque si no el demonio se les va a ir. Ellos cerraban los ojos porque no querían tener la experiencia. Dice, pero el niño andaba pegado con él. Yo me imaginaba al niño pegado, agarrado en la pierna. Y en el nombre de Jesús, fuera. Y el demonio salía y quedaba libre. Dice, y cada vez que había eso, el niño se le pegaba al evangelista. Y se le pegaba y se le pegaba al evangelista. Y un día ocurrió y le dijo, abran todos los ojos y presten atención, porque el niño ya aprendió. Reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera. Dijo, y que queda libre el endemoniado. Dijo, pero eso lo testificó anoche el hermano Daniel en la clase. Dijo, pero no era el niño, era en el nombre de Jesús. ¿Sí está conmigo? Hay una autoridad de parte de Dios para la iglesia. El pasaje que yo prediqué hace 3-4 semanas atrás de la serie que he venido predicando acerca de la iglesia dice que Cristo da autoridad o embiste de poder a la iglesia. Por eso la iglesia, dice el texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia tiene el respaldo divino. Y la iglesia no es el templo, la iglesia somos usted y yo. Este templo tiembla, hermanos, y se cae todo, pero lo que no se detiene es la iglesia, porque la iglesia lo pertenecemos, somos usted y la conformamos usted y yo. Y cuando el creyente que conforma la iglesia tiene el respaldo divino, entonces Dios puede obrar milagros a través de su vida. Permita que Dios la use a usted, lo use a usted. Permítase ser usted un medio para que Dios obre a través de su vida. Pero necesitamos comunión con Dios. Necesitamos tiempo con el Señor. Y finalmente, hermano, el tercer beneficio que se genera en el creyente que practica la oración es la experiencia de lo sobrenatural. Una persona que tiene tiempos de oración experimentará lo sobrenatural. Hay gente, hermano, que llega a un culto como hoy y dice: el culto estuvo frío. Y hay otros que llegan al culto y dicen: oye, qué bendecido estuvo el culto. Hay gente que el domingo llega y dice: no, hombre, tú no, porque el culto estuvo bonito y la misma palabra, el mismo ambiente, y resulta que ¿qué pasó? Es que hay gente que no viene conectado con el Espíritu, viene conectado con otras cosas. Y pudiera que nos pase a todos, porque a veces alguien trae algunas cosas en la cabeza y uno tiene que aprender a soltar lo que está afuera y conectarse con Dios, con la comunión con el Señor. Hay gente, hermano, que está aquí y está al pendiente con el teléfono, como si la palabra se vertiera y hablara a Dios a través del Facebook, o le llegara un WhatsApp de parte de Dios al momento de la administración. Pues obviamente eso no va a pasar nunca. Pero cuando la persona se conecta con Dios, hermano, Dios nos ministra, nos habla. ¿Sí está conmigo? Dios nos confronta con la palabra. Dios nos desafía con la palabra. Hermano, los de la oración matutina, que en la mañana de 8:30 a 9:30 que están aquí, yo me acuerdo cuando empezamos, hermano, y siempre digo lo mismo, ¿verdad? Era mi esposa, eran unas banquitas de madera que teníamos. Empezamos allá, ¿veamos? O acá, allá. Acá, ¿verdad? Aquí empezamos la oración. Ya estábamos acá. La hermana Marta y la hermana Laura. Y luego a veces una de las dos, nada más mi esposa y yo. Y yo era el incrédulo que decía yo: amor, vámonos a almorzar. Y decía: no, vamos a orar. Pero me acuerdo que yo le decía, porque estábamos hincados en la banca, ella allá, yo acá, decía: vámonos a orar, vámonos a comer. Vamos a orar, después de orar. Y orábamos un rato. Y ya después nos íbamos a almorzar, a doble almorzar. Ya dijo mi esposa: segundo almuerzo. Sí, nos íbamos a la segundo almuerzo. Pero así empezó. Ya ahorita ya el grupo está consolidado, creo yo.
8:30, hay un grupo de, ¿qué serán, amor? 9, 10, 11, a veces más, a veces se rebelan. No, pero sí hay un buen grupo de oración, ya, ahí está. Por algún motivo a veces se nos va el avión a nosotros y ahí están las hermanas afuera. Pero ya está el grupo, pero costó. ¿Se acuerda, hermana Amada, ahí cuando yo le dije, yo quiero que el grupo de oración, haya un grupo de oración a las 3 de la tarde, ¿se acuerda? Y que nada más usted venía y sacrificaba a Adiel y Cristian, el de Mari. Hubo un tiempo, ¿verdad que sí? Pero no. Nadie accionó. Hermana Amada ahí a las 3 de la tarde, abría el templo, Adiel sin comer, y aquí en el altar con la hermana Madaí y Cristian que venía al templo de oración. El asunto, yo quería intentar tener un segundo tiempo de oración a las 3 de la tarde, pero el asunto es la oración. El asunto es buscar comunión con el Señor, y entonces va a contigo, Señor. Entonces usted va a percibir cosas espirituales, usted va a percibir esa presencia gloriosa, usted va a percibir lo espiritual. ¿Sí está conmigo? Usted va a percibir lo espiritual. Todos percibimos la carne, pero lo espiritual no todos. Y cuando usted está en el espíritu, usted percibe lo espiritual. Usted percibe las cosas que se mueven en el espíritu cuando tiene oración, cuando tiene esa comunión con el Señor. Dios le mueve a orar, Dios le mueve a interceder, Dios le mueve a clamar, Dios le mueve a poner manos de oración. Eso se puede multiplicar esfuerzos en la comunión con el Señor. Es un tiempo de refrigerio espiritual. Es un tiempo de oasis, de sumergirnos en su presencia, de que usted pueda llorar ahí en su silla o aquí en el altar. Pero necesitamos alimentar el alma, necesitamos fortalecer el espíritu, necesitamos refugiarnos en los tiempos de oración. Y entonces obtendremos, hermanos, número 1, tendremos el respaldo divino. ¿Sí está conmigo? Eso es algo principal, es que tendremos el respaldo divino. Eso es fundamental y es glorioso. Tendremos la edad divina de parte de Dios. Hablaremos con autoridad. Amén. Y tercero, nos moveremos en el ámbito de lo sobrenatural. Dios hará milagros a través de su vida. Divino. Pero necesitamos multiplicar esfuerzos. Necesitamos desafanarnos más de lo material y pensar más en lo espiritual. Quiero invitarles a estar de pie.